Las dudas sobre la verdadera nacionalidad de Nicolás Maduro vuelven al centro del debate político en Venezuela. Las investigaciones, los testimonios y las contradicciones de él han reactivado una controversia que durante años fue considerado un mito, y es la posibilidad de que el líder chavista tenga origen colombiano, que haya nacido en Colombia. Pero ¿qué dicen las investigaciones? ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Cómo avanza? Las respuestas se las tengo a partir de este momento. Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Te invito a suscribirte a mi canal y a decirme desde dónde me estás viendo. Vamos a hablar de pruebas, de los registros familiares y de todas las inconsistencias. Se conecta conmigo el abogado Zair Mundaray. Abogado, bienvenido. Comencemos. Bueno, lo que podemos partir de una base que es absolutamente elemental. Venezolano no es. Eso es lo primero que debemos tener muy claro. A los venezolanos en general se nos pide para casi todo trámite la partida de nacimiento. Y si algo no ha exhibido Maduro jamás, es justamente la partida de nacimiento, tanto que frente a la duda tuvo que apelar a una sentencia, o la Sala Constitucional le salvó dictando una sentencia diciendo que ha tenido a la vista la partida de nacimiento y que Maduro es venezolano, pero no publicó junto a la sentencia la partida de nacimiento. Se le ha pedido a través de diversos mecanismos, inclusive políticos. La Asamblea Nacional del 2015 se presentó que era de mayoría opositora, un grupo de venezolanos presentó una investigación que hizo y además le pidió a la Asamblea Nacional que le solicitara la partida de nacimiento a Nicolás Maduro, y eso tampoco ocurrió. Se le pidió, varios partidos y fuerzas políticas también se lo pidieron a Tibisay Lucena, que en su momento era presidenta del Consejo Nacional Electoral, y que siendo la condición conforme al 41 de la Constitución venezolana, la condición de venezolano por nacimiento un requisito indispensable para optar al cargo de la República, que presentara la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. No la exhibió, pero dijo algo revelador. Dijo Tibisay Lucena que ella la había visto, que la había revisado, que era auténtica y que había nacido en la parroquia La Candelaria. Ahí tenemos un primer dato que es fundamental. ¿Y por qué este dato es fundamental? La parroquia La Candelaria, que queda en el centro de la ciudad de Caracas, muy similar a la Candelaria de Bogotá, por cierto, pero Maduro, en una locución, porque eso es que la mentira es difícil de sostener, dijo que él había nacido en la parroquia de Los Chaguaramos, específicamente en un sector que se llama Valle Abajo, sin exhibir tampoco la partida de nacimiento. Pero en actos previos se le olvidó que, por ejemplo, Bielma Mora, que era por muchos años fue superintendente de aduanas y también fue gobernador del estado Táchira, en un meeting en el estado Táchira, de carácter político, donde estaba todo el mundo, todas las fuerzas políticas que apoyaban a Maduro en ese momento, le comunicó a la población de que Maduro era tachirense. Maduro tampoco estaba ahí presente y lo aplaudió, no lo negó. En alguna oportunidad, Elías Agua, cuando era vicepresidente de la República y que estaba en el tapete este tema de la nacionalidad de Maduro, se le preguntó, los periodistas, cuando había, de alguna manera periodismo independiente en Venezuela, si a él le constaba que Maduro era venezolano, y dijo que sí, que Maduro había nacido en la parroquia del Valle, en Caracas. Entonces, tenemos alocuciones públicas de 4 altos funcionarios del Estado, incluyendo el mismo Maduro, que dan 4 datos absolutamente disímiles de dónde nació Maduro. 3 parroquias en Caracas, que no son la misma ni se pueden confundir, incluso lejanas unas de otras, y un estado fronterizo con el norte de Santander, como es el estado Táchira. Ese es uno de los datos. De lo que no hay duda, y no existe ningún cuestionamiento al respecto, es que la madre de Maduro nació en el norte de Santander, nació en Cúcuta. Su partida de bautismo ha sido exhibida y tampoco se trata de un hecho negado. Entonces, veamos, la condición de venezolano por nacimiento, de acuerdo con la Constitución, se adquiere por 2 características fundamentales que se llaman, de acuerdo con el derecho, ius sanguinis y ius solis. Ius sanguinis es que seas padre o que seas hijo de padre o de madre, puede ser cualquiera de los dos,
venezolano. Entonces ya sabemos que Maduro, al menos la madre, no es venezolana, al menos la madre. El otro elemento es que hayas nacido en territorio, sin importar la nacionalidad de los padres, que hayas nacido en Venezuela. En Venezuela ha sido muy abierta con eso, ni siquiera se pide que la persona haya establecido su residencia o su domicilio en Venezuela. Puede ser padre de cualquier extranjero, pero si ha nacido en territorio venezolano, es venezolano por ius solis. Ius solis se denomina esa característica. Entonces, ya sabemos que la madre no es venezolana. Entonces, se hizo una investigación, un grupo de venezolanos, tratando de establecer si el padre de Maduro es venezolano. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ya se descarta de plano que la madre sea venezolana, hecho que tampoco ha sido negado por ninguno de los Maduros, que además tiene otras 2 hermanas en la administración pública. El papá de Maduro se llama Nicolás Maduro García. En documentos públicos que se refieren a Maduro, dice hijo de Nicolás Maduro García. En uno dice natural de Coro, Estado Falcón. En otro dice natural de Cumarebo. Y en el otro dice, y en otro documento dice natural de Sabana Alta. Entonces hay 3 lugares de nacimiento de Nicolás Maduro García. El tema es que quienes se pusieron a buscar la partida de nacimiento del padre de Maduro tampoco la consiguieron. Tampoco consiguieron la partida, nunca ha sido exhibida. No se sabe dónde nació el padre de Maduro. Entonces, siendo la madre colombiana, no se sabe dónde, no se tiene ninguna certeza de si nació en territorio venezolano. Y tampoco se sabe dónde nació el padre, que es Nicolás Maduro García. Entonces, no se tiene acreditada la nacionalidad de Nicolás Maduro. Incluso personas que profundizaron en estos temas indican que Maduro fue inscrito en un colegio en el norte de Santander siendo niño y que llegaron a conversar y a localizar a otras personas de su edad que lo recuerdan estudiando primaria en ese colegio en el norte de Santander. De modo que esos son los elementos que llevan a pensar que Nicolás Maduro no es venezolano. Y es que si lo fuera, hubiese acabado con esta diatriba desde hace mucho tiempo. Hubiese exhibido la partida de nacimiento y se acabó el problema. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora. Bueno, y es que también hay registros inclusive de la permanencia del papá de Jesús Nicolás Maduro García, donde dicen, como lo dice usted, que nació en Falcón, Venezuela, pero él vivió muchos años en Bogotá como dirigente sindical exiliado. Y es ahí donde básicamente, dicen los registros que encontré yo, se conoce con Teresa de Jesús Moros Acevedo, que es la madre de Nicolás Maduro, y es en Bogotá inclusive donde se casan. Ellos tienen muchos vínculos, no solamente en norte de Santander, sino también con la capital de la República. Sí, sin duda. De hecho, hay alguna documentación que recabaron otro grupo de venezolanos donde consiguieron las actas de nacimiento de las hermanas de Maduro y son de Bogotá. Las hermanas de Maduro, de acuerdo con esta investigación, nacieron en Bogotá. Entonces, este dato no lo tengo tan preciso, pero creo que tiene una hermana mayor y menor y Maduro es el del medio. Eso habría que precisarlo. Si es así, entonces, bueno, ¿cómo es que en una nació en Bogotá, Maduro nació en Caracas según él, y luego volvieron a Bogotá donde había nacido el otro, la otra? Entonces, María Adelaida nació en 1961, ajá, ¿cierto? Y Nicolás Alejandro, en 1962. Ajá. Y los números de cédula, según la investigación que se hizo en Venezuela, son consecutivos. Es decir, los llevaron a sacar la cédula venezolana el mismo día los 3 y no tienen diferencias, o sea, los números son exactamente consecutivos. El gran tema acá, digamos, como para redondear la idea, es que nunca se ha tenido el acta de nacimiento de Maduro, ni tampoco el certificado de nacido vivo. O sea, que en Venezuela se le llama certificado de nacimiento, en Colombia se le llama certificado de nacido vivo, que es ese documento que te da el centro materno, la clínica, el hospital donde una persona ha nacido, donde certifica el lugar donde nació
el centro asistencial, certifica el médico que lo atendió, certifica quién era la parturienta y la hora y fecha exacta de nacimiento. Ese documento, que es el que da origen luego a la partida de nacimiento, tampoco ha sido exhibido. De modo que existe una enorme duda, una duda no, yo diría que una certeza de que Maduro no es venezolano. Y acá entran otros factores. Es obvio que, y eso sí está bastante documentado, que Maduro fue formado en Cuba cuando era muy joven. Es la única formación casi que se le conoce, porque mucha gente dice que estudió bachillerato en el Liceo Urbaneja H. Paul, que sí queda en los Chaguaramos en Caracas, aunque muy poca gente lo recuerda que se hubiera graduado, y este es otro dato importante. Las investigaciones que ha habido no se sabe si efectivamente es bachiller. Recuerdan haberlo visto en el liceo, pero no saben si se graduó. No hay constancia de estudios superiores, lo que hay constancia de que fue luego a trabajar en el metro de Caracas y que fue a trabajar en el metro de Caracas, y aquí hay otro dato importante, como chofer del sistema de Metrobús. El Metrobús es algo como el Transmilenio en Colombia, más o menos, y para el momento de ingreso en el metro, y esto es otro dato importante, se exigía, o sea, los bachilleres iban como operadores del metro, y los no bachilleres, es decir, pedían hasta tercer año que hubiese aprobado, iban como operadores del sistema terrestre, es decir, de los autobuses. Por eso la gente que lo conoció en el sistema metro dice que es muy poco probable que hubiese sido bachiller, porque no hizo el curso o no ingresó en el sistema como operador de metro, sino como operador en el autobús, entraban los no bachilleres. Ocurre otra cosa allí, que es que algunos miembros del sindicato, también que eran de raigambre socialista, organizados políticamente, fueron también a Cuba a recibir formación en Cuba. Entonces, Maduro aprovechó también eso y se hizo sindicalista en el metro. La teoría que manejamos algunos es que fue captado en Cuba como una ficha política del régimen cubano, y fueron trabajando ya desde hacía mucho tiempo en la posibilidad de que si llegaba a una alta función pública o formarlo para una alta función pública, debían limpiar el tema de la ausencia de nacionalidad. Y esa es la razón por la cual algunos documentos no se consiguen. No se consiguen y han dejado la duda ahí. Y con todos los poderes públicos cooptados, no hay ningún poder público que haya dictado o le haya exigido la documentación, que no se consigue porque se ha buscado en los registros y no está. Entonces, ahí hay un elemento fundamental que nos indica que Maduro pudo haber ejercido, o que efectivamente pudo haber ejercido todos estos años de manera inconstitucional la condición de presidente de la República. Ese informe, muy completo, lo llevó un grupo venezolanos, liderado por el doctor Enrique Aristigueta Granco. Aún está vivo. El doctor Aristigueta Granco es uno de los que estuvo en la transición en el año 58, cuando cayó Pérez Jiménez, y le exigió a la Asamblea Nacional del 2015 que le exigieran a Maduro la documentación de su condición de venezolano, y si no la presentaba, le declararan inconstitucional su juramentación como presidente. Esto no tuvo fuerza. La Asamblea no lo tomaron como una fórmula importante para hacerle contrapeso institucional a Maduro, pero algo ocurrió, que habiéndose presentado un dossier bien documentado de la investigación hecha tanto en Venezuela como en Colombia, la Asamblea Nacional optó por mirar a otro lado. Esa Asamblea Nacional perdió fuerza con la elección de la Constituyente en 2017, y a partir de allí la toma absoluta del poder, que ya la tenían, impidió que cualquier otro poder público que con cierta independencia hubiese solicitado la documentación, e incluso hubiese solicitado una rogatoria o a Colombia alguna documentación. Sé que personas muy bien intencionadas fueron al registro colombiano, y en el registro de Colombia, donde están las actas,
donde podrían estar entre las fechas las actas de nacimiento de Maduro, hay un faltante de páginas. O sea que esto es una cosa tan bien hecha que hay un faltante de documentación en ese registro. De modo que eso me hace pensar que fue una operación a gran escala, donde estuvieron involucrados mucha gente hay detrás del tema de la nacionalidad de Maduro. Hay mucha, yo creo que sí hay evidencia, pero además hay muchos testigos, Air, y que la familia de Nicolás Maduro, especialmente su padre, no solamente tuvo vínculos en Cúcuta, sino en Ocaña, en norte de Santander. Y precisamente la falta de esos certificados de estudio ha alimentado la sospecha de que inclusive los primeros años de escolaridad de Nicolás Maduro pudieron haber ocurrido en Ocaña o Cúcuta. Pero hay un punto, y es la conexión con Cúcuta y la Casa Verde. Hoy en día muchas personas que pertenecieron, digamos, fueron cercanas a la familia de Nicolás Maduro en el barrio Carora y el sector del Callejón de Cúcuta, hay relatos que han visto, que recuerdan haber visto a Nicolás Maduro y a la familia Maduro en Moros viviendo en una propiedad conocida como Casa Verde. Sí, tenemos constancia de eso. Varias personas, y te lo mencioné, lo recuerdan en sus primeros años de escolaridad en Cúcuta, exactamente en Cúcuta. Recuerdan a la madre de Maduro como oriunda de Cúcuta, y donde fue bautizada. De hecho, esa acta de nacimiento sí se obtuvo en esta investigación porque era el registro de bautismo y se encuentra todavía en la iglesia donde fue bautizada allá en el norte de Santander. Se le otorgó copia a este equipo que hizo esa investigación, con lo cual, bueno, queda totalmente descartado de que la madre de Maduro sea venezolana. Porque sí, yo creo que esto tiene una respuesta muy, muy sencilla, aunque sabemos cuál es la personalidad de Nicolás Maduro, pero básicamente si se han negado, si se ha confundido, se ha dicho diferentes lugares donde ha nacido es precisamente por querer desviar la atención. Pero ¿cómo es posible, Zair, que de verdad no haya un documento que lo compruebe? ¿O es que el poder definitivamente, como el que han tenido ellos, pues le han permitido tanto a autoridades colombianas como venezolanas desaparecer documentos? Porque de verdad es increíble que no se sepa dónde nació un presidente de una república hoy en día con tanta tecnología y con tanta investigación que hay avanzada. Sí, precisamente esas son eso es una de las características fundamentales que ha tenido la Revolución Bolivariana. Tal vez para un país incluso como Colombia, con todas las dificultades que ha tenido desde el punto de vista de guerra, etcétera, pero hay instituciones que preservan la documentación, la historia, los elementos, la trazabilidad. En Venezuela la llegada del chavismo al poder ha implicado opacidad en todos los ámbitos. Es decir, no hay nada tanto que tú no le puedes pedir a un ente público que te dé respuesta. El derecho de petición, que es un derecho elemental en cualquier democracia, quedó extinguido en Venezuela a partir de 1999. Entonces, cuando se le han dirigido peticiones a los entes, te dicen, no tengo ni por qué responderte. No solo eso, sino una persona que sea captada haciendo una investigación al respecto, puede ser penalmente procesada en Venezuela por traición a la patria o cualquier cosa que se le ocurra. ¿Por qué? Porque el poder no tiene control, no tiene ningún control. Entonces puede ser tildado de espía, puede ser tildado de cualquier cosa. Nosotros tenemos decenas en Venezuela de presos políticos por haber ido a hacer alguna petición o alguna investigación en alguna parte. Recientemente salió un periodista, Centeno, que estaba investigando un esquema de drogas, de tráfico de drogas en la que estaban involucrados militares venezolanos. Fue al ente militar a preguntar quiénes estaban detenidos y cuáles eran los cargos. Y terminó 2 años y tanto preso por ir a preguntar de cuáles eran los cargos y quiénes eran los involucrados, que es su deber como periodista. Estuvo más de 2 años preso en una cárcel conjuntamente con aquellos que estaban presos en el mismo proceso. Lo metieron en el expediente y lo colocaron que era conspirador con el resto de los... Entonces hay hay mucho temor y los funcionarios públicos que probablemente conocen la verdad de esto, que seguramente están en el CNE, una debe haber sido Tibisay Lucena, que ya murió, por supuesto, y otros que deben haber estado en el CNE, que lleva el registro ahora de nacimiento, desde que existe la ley de registro civil,
se han asegurado de que nada de eso ocurra. Parte de esa responsabilidad de Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, y que fue rector del CNE y que tuteló todo el proceso que llevó a Maduro a la primera presidencia y luego a la presidencia, a todas las otras elecciones falsas, trucadas, llenas de inconsistencia, que hasta que finalmente se pudo probar en el 2024 todo el fraude que ya tenía muchos años haciendo. Pero precisamente es corresponsable de esto porque como rector principal del CNE y además teniendo el poder que sigue manteniendo en el CNE, es quien debe tener exactamente la custodia de quién es, de dónde salió Nicolás Maduro, que es una persona, es un enigma, es un absoluto enigma para los venezolanos, incluso de la perspectiva política. Incluso de la perspectiva política, ¿por qué? Porque Maduro lo conoce, nadie le conoce ni siquiera ninguna vinculación estrecha con la política, sino que